Ella recordaba las palabras que aún resonaban como un eco venenoso en su mente. Él le había dicho que nunca la había amado desde el principio. Eso había dolido más que el simple hecho de que su esposo la hubiera engañado. En medio de esa confusión, una chica con voz cortante le decía que si ya lo había entendido, debía salir de sus vidas. Añadía, con desdén, que se le daba bien vivir en silencio como un ratón. Lo que más le dolía era darse cuenta de que ese lugar, ese espacio en la vida de él, nunca había sido suyo. Esa verdad resultaba aún más miserable y dolorosa que la traición misma. Ni siquiera sabía cómo había pasado el tiempo desde entonces. Como primer acto de supervivencia, renunció al trabajo que compartía con su esposo. Tiempo después, otra chica, una amiga, se acercó a darle una noticia con una sonrisa radiante: iba a casarse, estaba embarazada. La prota solo pudo pensar en el abrupto giro de los acontecimientos. Su amiga, llena de emoción, explicaba que quería usar el vestido antes de que se le empezara a notar la barriga, y que él estaba tan feliz que había sugerido casarse de inmediato. Forzando una alegría que no sentía, la prota exclamó que eso era genial y le dio una efusiva felicitación. Recordó entonces que su amiga siempre decía que la trataba muy bien, que incluso la visitaba con frecuencia cuando estudiaba en el extranjero. Le advirtió, con un tono de complicidad, que no había muchos tipos así y que no debía dejarlo escapar. Su amiga, segura, le prometió que no lo haría y deslizó hacia ella la invitación a la boda, preguntándole con esperanza si acudiría. La prota, sellando ese pacto de normalidad y amistad, afirmó que por supuesto que iría. Al fin y al cabo, habían sido mejores amigas durante 10 años. Sus dedos palparon el papel grueso de la invitación, deslizándose sobre el texto impreso hasta detenerse en el nombre. El novio, Lee Do-jun. Lee Do-jun. Una sacudida silenciosa recorrió su espina dorsal. Vaya, qué coincidencia, pensó con una incredulidad que rápidamente intentó ahogar, es el mismo nombre que el de mi esposo. Su amiga soltó una risa clara, un sonido que en otro momento le habría parecido alegre pero que ahora sonaba estridente y cruel. En serio, no tienes remedio, dijo, como si se tratara de una broma intrascendente. Un vacío helado se expandió en su pecho. ¿Qué estás diciendo?, logró articular, mientras una sospecha atroz comenzaba a rasgar su mente. Ay, ¿por qué está mi esposo? La sonrisa de su amiga no se inmutó, pero adquirió un matiz de triunfo sereno. Queríamos casarnos en nuestro 6º aniversario, explicó con una dulzura que resultaba obscena. Porque este bebé es suyo. Nos vas a felicitar, ¿verdad? Vaya, esto sí que es crueldad en su máximo resplandor. El grito estalló de su garganta junto con el estruendo de la silla al golpear el suelo. Le gritó a su amiga que estaba loca, que ni siquiera era humana, que había perdido la razón. Le espetó si creía que le iba a dar el divorcio así como así, con una furia que la sacudía por completo. Su amiga, con una calma glacial, le dijo que se ubicara. Le recordó que ellos ni siquiera habían registrado su matrimonio. Mencionar el divorcio era un sinsentido, porque en realidad, ella era la amante. Le soltó con crudeza que legalmente, Do-jun y ella ya estaban casados. Le preguntó con sorna si nunca se había cuestionado por qué Do-jun nunca registró su unión. Le dejó claro que la excusa de hacerlo después de que el bebé naciera era falsa. Le repitió la verdad que más le dolía: él le había dicho que nunca la amó, desde el principio. En su mente, la prota se ahogaba en un recuerdo amargo. Lo que más le dolía era darse cuenta de que ese lugar, esa vida que creía suya, nunca le había pertenecido. Eso fue aún más miserable y doloroso que la mentira misma. Ni siquiera sabía cómo había pasado el tiempo desde entonces. Primero, renunció al trabajo que compartía con su esposo. Luego se alejó de sus amigas y se distanció de su familia. Sentía que dondequiera que iba, la gente se reía de ella. Luego, pasaron 3 años. Esa misma prota contaba para sí misma que esos últimos 3 años había estado huyendo de ese momento. Se mantuvo escondida, esperando que el tiempo lo arreglara todo, incluso deseando que todos la olvidaran. Se dijo que no podía seguir viviendo así, que a ese paso, no era diferente a la protagonista de esa novela que estaba leyendo. Un trágico romance sobre el conde Eric, cuyas incontables infidelidades atormentaban a su esposa, quien sufría en silencio. Una oscura novela que contaba la historia de Madame Rose. Empezó a leerla en una época en la que no veía a nadie, para olvidar lo estúpida que había sido. Pero mientras más leía, más se veía reflejada en la impotente Rose, así que tuvo el efecto contrario. Aún así, esa lectura la impulsó a hacer algo, para no acabar como ella. Su solicitud de cambio de nombre fue aprobada sin problema, así que tal vez ya era hora de buscar trabajo otra vez.
La joven se levantó de su asiento en la destartalada habitación, con la intención de buscar algo. En ese instante preciso, un crujido siniestro precedió al desprendimiento de una parte del techo. Antes de que la oscuridad de los escombros la alcanzara, un último pensamiento cruzó su mente. Había tenido días en los que deseaba que el mundo simplemente terminara, pero eso no era lo que quería. Así que ese sería su último recuerdo, una ironía amarga sellada en la penumbra. La escena se trasladó de inmediato a un lujoso edificio, donde la atmósfera era pesada. Un príncipe, con el rostro sombrío, exigía con voz cortante que le repitieran la noticia. ¿Un aborto espontáneo? Un sirviente, con visible nerviosismo, confirmaba el hecho. Explicaba que ya estaba en un estado delicado, y que el shock parecía haber empeorado las cosas. Aún así, añadía con titubeo, afortunadamente no parecía haber complicaciones graves en su salud. El príncipe, sin mediar palabra, cerró la puerta con brusquedad. El sirviente, ahora solo en el pasillo, musitaba su incredulidad. ¿Qué demonios? Era su esposa, no cualquier mujer. Resignado, pensaba en voz baja que tal vez debería renunciar a ese trabajo. En otra habitación, una mujer yacía pálida entre las sábanas. La llamaban señorita Wens. En su mente, una confusión profunda se apoderaba de ella. Wens. ¿Por qué alguien diría ese nombre ahora? Un mayordomo a su lado le rogaba que se calmara, que aún no estaba bien y no debería esforzarse tanto. Ella negaba con desesperación, afirmando que todo era mentira. Su conciencia se sumergía en un torrente de recuerdos ajenos. Rose Wens, la única hija de una familia de condes venida a menos. Una mujer ingenua que le dio la espalda a su familia por enamorarse de Eric, de la familia Wens, enemigos jurados de los suyos. La princesa Wens gritaba entonces, sin poder creerlo, que no había forma de que ella fuera Rose Wens. Gritaba que eso no podía ser cierto, que aquella no era una vida de cuento de hadas. Si tenía que seguir viviendo en un mundo así, preferiría haber muerto ese día, calladamente, sin sentido. La lámpara de la alcoba proyectaba sombras largas cuando el príncipe se acercó al lecho. Con una voz carente de calor, comentó que por fin recobraba la conciencia. Rose, en su mente, se sentía confundida, preguntándose cuándo se había quedado dormida. Supuso que debía estar tan cansada que simplemente se desmayó. Con voz temblorosa, Rose se disculpó, diciendo que no sabía que alguien vendría. Mencionó que el doctor le había dicho que tomara las cosas con calma por su periodo. El príncipe la miró fijamente y repitió la palabra con incredulidad. Le espetó que no había colapsado por su periodo, sino por un aborto espontáneo. Rose, aún aferrándose a una realidad distinta, murmuró que por eso ni siquiera había podido en esos 3 días. Entonces, un torrente de comprensión ajena inundó sus pensamientos. Y entonces este era el momento en que Rose descubre por primera vez la infidelidad. Indignada, pensó en lo desvergonzado que era, en cómo ni siquiera podía pedir disculpas. El príncipe, ignorando su turbación, le dijo que no pensaran en el pasado. Le ordenó que no huyera y que lo ayudara a levantarla, afirmando que tenían que terminar aquello. Recordó con dureza que finalmente se había embarazado después de 3 años de matrimonio, y justo cuando él pensaba que por fin podría estar tranquilo, había abortado. Rose suplicó que no, que por favor solo la dejara sola esa noche. Propuso que hasta que se recuperara, se abstuvieran de tener relaciones. La reacción del príncipe fue violenta. La tomó del cuello con fuerza, advirtiéndole que parecía olvidar algo. Le gritó que no estaba en posición de suplicarle afecto. Le recordó con crueldad que fue ella quien vino a él primero, ofreciéndose para tener su hijo. Le ordenó que no interfiriera con lo que hiciera de ahora en adelante. Y que no olvidara lo que pasó ese día. Aseguró que incluso alguien tan estúpida como ella debería poder recordarlo. Finalmente, la soltó con un seco cuídate. Rose, sin poder creer lo que oía, se sumió en un monólogo interior furioso. ¿Hablas en serio? ¿Esperas que viva bajo el mismo techo con esta basura? Rose, has perdido la cabeza. Y Eric, estás enfermo. Y el autor debe estar completamente trastornado. Juró que saldría de esa novela loca, no, de esa familia loca, de una vez por todas. La mañana siguiente encontró a la protagonista, ahora atrapada en el cuerpo de Rose Wens, sumida en la incredulidad. Su mente se aferraba a una sola pregunta desesperada, ¿pero cómo? Pensó que al menos sería bueno si alguien pudiera ayudarla. La verdadera Rose debió tener al menos una persona cercana, ¿no? En ese momento, su reflexión fue interrumpida por el sonido de una acalorada discusión entre sirvientas que llegaba desde el corredor. Una voz joven gritaba con indignación que no era una sirvienta.
Otra voz, cargada de fastidio, le recriminaba su actitud, señalando cuántos días habían tenido que hacer su trabajo también. La orden fue tajante: hoy trabajaría, quisiera o no, y debía ir allí de inmediato. La joven protestó, diciendo que no podían hacerle eso. Rose, intrigada, se asomó y preguntó con calma qué estaba pasando allí. Una de las sirvientas mayores se apresuró a disculparse por el alboroto. Explicó que Doana había estado actuando de forma rebelde esos últimos días y había chocado con las demás chicas. Fue entonces cuando la voz de la joven sirvienta, Doana, se elevó de nuevo con una queja desconcertante. Gritó que si tuviera su celular en ese momento, grabaría todo, lo subiría a internet, y llamaría a la policía o los demandaría. Esas palabras resonaron en la mente de Rose como un trueno. ¿Un celular? ¿Dijo policía? No podía ser. Una chispa de esperanza, absurda y familiar, se encendió en ella. Dirigiéndose a la sirvienta que estaba a su lado, Rose le ordenó con una serenidad renovada que le trajera a esa chica. Poco después, la sirvienta anunció que la había traído, tal como se le ordenó. Rose, con movimientos ahora deliberados, sirvió unas tazas de té en la mesa. Con una voz suave pero llena de intención, se dirigió a la joven. Le dijo que su nombre era Doana, ¿verdad? Comentó que había escuchado que tenía problemas para adaptarse a sus deberes. Y entonces, haciendo una pausa, le propuso con una calma que contrastaba con el caos reciente: ¿por qué no se sentaban a hablar de eso? Un rato después, Doana rompió el silencio con un susurro atónito. No podía ser. Entonces aquello no era un sueño. Rose le hizo una sección para que bajara la voz. Doana, con los ojos muy abiertos, preguntó si le estaba diciendo que estaban dentro de una novela. Rose admitió la verdad, que no había entendido nada desde que chocó con el techo. Doana reaccionó de inmediato, preguntándole si se refería al accidente en la calle 20. Contó que ella también había tenido un accidente cerca de ahí. Lo encontró una locura. Rose, conectando los hilos, concluyó que entonces murieron el mismo día y terminaron poseyendo cuerpos en ese mundo juntas. Doana negó con la cabeza, sin poder creer que existieran coincidencias así. Confesó que aún no entendía nada de lo que ocurría, pero que, honestamente, estaba feliz de ver una cara amiga. Propuso que fueran amigas, amigas de verdad. En la mente de Rose, un peso se aligeró. Estaba tan preocupada por sobrevivir allí sola, pero tal vez el destino no había sido tan cruel después de todo. Sí, si tenía a Doana conmigo, incluso atrapada en esa novela loca, no estaría sola. Doana asintió, diciendo que le alegraba. Comentó que había alguien en su grupo que se parecía a ella, así que le daba cierta confianza. Internamente, sin embargo, un pensamiento más oscuro cruzó su mente: esa maldita Kim Yula. Aún recordaba ese día, solo lloraste sin decir ni una palabra. Patética. Luego, cambiando de tema, Doana preguntó de qué trataba esa novela. Admitió que no tenía idea y le pidió ayuda a Rose. Rose, por su parte, pensó que si fuera antes, seguramente habría corrido a ayudarla sin pensar. Pero ahora, con una calma calculadora, respondió en voz alta que pues, como siempre, trataba de un apasionado romance entre un hombre y una mujer. Doana, con un destello de esperanza en los ojos, exclamó que entonces era una novela romántica. Y preguntó con curiosidad: ¿y yo qué papel tengo? Con una sonrisa sutilmente burlona, Rose Wentz le soltó que era solo una extra sin nombre. La conmoción fue inmediata en el rostro de Doana, que preguntó entonces quién era la protagonista. Rose Wentz declaró con firmeza que el protagonista masculino era el conde Wentz, y que la protagonista femenina era ella, la condesa. Doana, con incredulidad, solo atinó a repetir sus palabras. Rose asintió con tranquilidad, confirmando que así resultaba ser. En su mente, Doana no podía evitarlo. Pensó que aunque Rose se maquillara por completo, seguía viéndose vulgar. Que si solo se hablaba de apariencia, claramente ella era más guapa y podría vestirse muchísimo mejor. Dirigiéndose de nuevo a Rose, Doana preguntó cómo era entonces el conde Wentz. Internamente, ya se lo imaginaba. Si Rose era la protagonista, el hombre debía ser guapo. Entendía por qué, según la trama, se había enamorado de él a primera vista. Rose Wentz continuó con su relato, explicando que, según la historia, ella se había enamorado de Eric en cuanto lo vio y fue tras él. Doana, con escepticismo, comentó que no había visto a nadie tan guapo por allí. Rose le aseguró que lo sabría cuando lo viera, añadiendo que últimamente Alinque era algo frío con ella. Doana, intentando consolarla, sugirió que quizás era porque había sido ella quien insistió en casarse.
Se preguntó en voz alta cómo una chica linda como Rose podía ir detrás de alguien, confesando que ella nunca había hecho eso, pero seguramente el que estaba mal era el hombre. Rose Wentz pensó que ya estaba otra vez con sus falsas palabras de consuelo. Pero con ella ya no funcionaban. Con determinación, le dijo a Doana que no pasaba nada. Que aunque él actuara frío, la tenía muy en cuenta. Que solo era malo expresando lo que sentía, pero que en el fondo era una buena persona. En ese momento, el conde Wentz tocó la puerta. Con un tono cargado de ironía, comentó que suerte tenían algunas personas, cuando otros ni siquiera habían dormido por estar trabajando toda la noche. Doana, con voz titubeante, preguntó quién era él. Rose Wentz, con una calma forzada, se ofreció a presentarlos. Explicó que él era su esposo, el conde Eric de Wentz. Al observar la expresión de Doana al ver al conde, una oleada de desagrado inundó a Rose. Era la misma mirada de siempre, esa que ponía cuando deseaba lo que no le pertenecía. Se preguntó si en verdad estaba intentando ir tras su esposo otra vez. Pensó que si se metía con él, su vida se arruinaría. Dudó por un instante si debería detenerla, pero finalmente decidió que la elección era de Yeru. Esta sería su última oportunidad. Doana, recuperando la compostura, se dirigió al conde con fingida dulzura, diciendo que era un placer conocerlo y presentándose como Doana, una muy buena amiga de Rosé. El conde Eric, con visible escepticismo, murmuró para sí si era posible que su esposa tuviera una amiga como aquella mujer. Doana, jugueteando con su cabello, insistió en que habían sido amigas desde pequeñas, aunque nadie lo recordara. Agregó que había escuchado mucho sobre él, que decían que era impresionante y que ahora ya veía por qué. Mientras lo observaba, su mente evaluaba al hombre frente a ella. Tenía un buen cuerpo, un rostro atractivo y una complexión envidiable. Y además, venía de una familia adinerada. Sintió que había sido hecho especialmente para ella. De manera arrogante, le preguntó mentalmente a Rosé qué opinaba, segura de que ella le encajaba mejor al título de condesa. Pensó que en su vida pasada y en esta, el mundo siempre había girado en torno a ella. No había nada que no pudiera tener. Rose Wentz, sintiendo que el ambiente se le volvía insoportable, anunció su retirada, alegando que no se sentía bien. Internamente, su mente era un torbellino. Como era de esperarse, Yeru había aparecido. Se preguntaba por qué, precisamente ella, tenía que caer en esa misma novela. De verdad había creído que nunca tendría que verla de nuevo. Por un instante, un pensamiento resignado cruzó por su cabeza, tal vez eso era lo mejor. Le deseó que fuera feliz para siempre, porque ella se iba de allí, para siempre. Inmediatamente después, una epifanía más feroz la sacudió. Entendió que aquella situación era una forma de que se liberara de esos dos pedazos de basura de una vez por todas. No permitiría que la pisotearan como antes. Pero la duda práctica surgió de inmediato. ¿Qué se suponía que hiciera después de divorciarse? Recordó que Rosé venía de una familia noble en decadencia. Había suplicado y suplicado para casarse con Eric, y sus padres la habían desheredado. En la novela no había casi información sobre su familia original. Incluso si los buscara, seguramente le cerrarían la puerta en la cara. Un terror visceral se apoderó de ella. Si se divorciaba, iba a terminar en la calle. Eso no podía pasarle. No, de ninguna manera. Con una determinación renovada, se hizo una promesa. Se iba a divorciar y vivir una vida increíble después. Para sobrevivir en ese mundo, necesitaba conocimientos. Y eso significaba que debía empezar a aprender desde ya. Con determinación en la mirada, Rose se dirigió a una de las sirvientas que pasaba por el corredor, deteniéndola con una palabra. La sirvienta se detuvo de inmediato, mostrando respeto y preguntando en qué podía ayudarla. Rose, con una voz clara y serena, le explicó que necesitaba hablar con el mayordomo y le pidió que por favor lo llamara. La sirvienta, confirmando si se refería al señor Wen, recibió una afirmación de Rose, quien añadió que se trataba de un asunto bastante importante. Poco después, el mayordomo Wen se presentó ante la condesa. Tras escuchar su petición, el hombre repitió la solicitud para asegurarse, preguntándole si en verdad deseaba contratar un tutor particular. Rose asintió con firmeza, diciendo exacto. Un atisbo de curiosidad asomó en el rostro del mayordomo, quien con educación le preguntó a la señora si podía saber la razón detrás de esa decisión inusual. Rose, manteniendo su compostura, ofreció una explicación que sonaba lógica. Argumentó que, siendo la condesa, al menos debería entender cómo funcionaba el mundo. Y que, dado que pronto se presentaría en sociedad, necesitaba estar a la altura de los demás, necesitaba prepararse.
Internamente, el mayordomo Gwen sintió una oleada de respeto y quizás algo de pena. Pensó en cuánto había sufrido aquella mujer desde que se convirtió en la esposa de un hombre de una familia caída en desgracia. Ya no iba de prenda de su esposo. Ahora, estaba intentando seguir adelante por sí misma, buscando su propio camino. Con un tono más cálido, Gwen le informó que hablaría con el conde por ella, gestionando el permiso para la contratación del tutor. Rose, con una leve inclinación de cabeza, expresó su alegría por haberse entendido. Sin embargo, añadió un comentario que sonó más a una advertencia sutil, le confesó que había estado considerando buscar otro salón si él se negaba. Pero entonces, su mirada se volvió ligeramente inquisitiva mientras observaba el entorno. Algo no encajaba en el ambiente del personal, algo que ella comenzaba a percibir pero que aún no podía definir por completo. En la quietud de la mansión, una voz cargada de fingido escándalo atravesó las paredes. Provenía de una de las habitaciones y pertenecía a Doana, quien con un tono entre juguetón y provocador exclamaba que el conde no podía hacerle aquello. Al otro lado, Rose captó esas palabras. Una mueca fría, casi de desprecio, se dibujó en su rostro. No podía ser, y sin embargo, era tan obvio. Un ejá, mental, seco y cínico, resonó en su conciencia. Por supuesto. Los dos eran tal para cual, hechos el uno para el otro. Una determinación serena reemplazó cualquier atisbo de ira o dolor. Que hicieran lo que les diera la gana. Su mundo ya no giraba en torno a ellos. En ese preciso instante, mientras ese escenario bochornoso se desarrollaba, ella estaba dando su primer paso firme hacia algo nuevo, algo que solo le pertenecía a ella. Al día siguiente, el duque Eric se dirigió a Rose Wentz con voz firme, preguntándole qué había sido lo que pidió exactamente. Rose Wentz respondió con serenidad que la señora había solicitado un tutor particular. En la mente de Eric estalló un torrente de incredulidad, la idea de un tutor ahora le resultaba absurda, recordando con amargura como cuando él le decía que hiciera algo, lo que fuera, ella ni se movía. Gwen, el mayordomo, intervino entonces con un tono conciliador, sugiriendo que debían dejarla tener lo que quisiera esta vez. Preguntó qué tipo de tutor deberían contratar, mencionando que había preparado una pequeña lista por si deseaba echarle un vistazo. El duque Eric, con fastidio, le ordenó que se encargara él mismo y que no le preguntara cosas de esa manera. Gwen, persistente, intentó dirigir la conversación hacia otro tema, preguntando con cautela si esa chica era Doana. Eric, molesto, le espetó que si todavía tenía algo que decir, si no, que se fuera. Afirmó con crudeza que no era de los que comparten lo que es suyo. Gwen, disculpándose de inmediato y con nerviosismo, anunció que ya se iba. Más tarde, Doana se quejó para sus adentros, pensando que ser bonita era un fastidio a veces. Eric, entonces, la arrojó a la cama y con una mezcla de exasperación y arrogancia le preguntó si aún no había quedado satisfecha, afirmando que a ella también le había gustado y que se había desmayado como si estuviera muerta. En la mente de Doana surgió un pensamiento mordaz, realmente él se creía bueno en eso, pero la verdad había sido algo decepcionante. Reflexionó que dicen que nadie es perfecto, pero aún así. Al otro lado de la residencia, Rose se encontraba inmersa en un pesado texto histórico. Sus ojos recorrían las líneas que hablaban de la lucha por el poder en el trono y el caos generado por el desequilibrio. Frustrada, cerró el libro con un golpe seco, quejándose para sus adentros de la abrumadora cantidad de información que debía memorizar. Se preguntaba cómo podría seguir el ritmo cuando desde la primera clase el material se presentaba tan denso y complicado. Entonces, la narración profundizó en su historia. En resumen, la familia de Rose, la casa del conde Serviat, había sido aniquilada en la lucha imperial por el poder. Aunque habían logrado conservar la vida gracias al apoyo del archiduque Arteun, el príncipe heredero al que respaldaban, no pudieron evitar la pérdida de sus tierras y su estatus, condenados a una ruina inevitable. Sin saber nada de aquella tragedia, Rose se había enamorado de Eric, el mismo hombre que arruinó a su familia, y terminó casándose con él. Sus padres, seguramente, habrían pensado que era una completa tonta. El texto continuaba revelando que el actual emperador no era el padre biológico del príncipe heredero. Cuando el difunto emperador y la emperatriz murieron jóvenes a causa de una enfermedad, el hermano de él tomó el trono en lugar del pequeño príncipe heredero. Sin embargo, la narración aclaraba que, sinceramente, aquello había sido lo mejor. En aquel entonces, el príncipe heredero no era más que un problema dentro del palacio, un príncipe cruel, sin sangre ni lágrimas. La advertencia era clara, nunca debía uno involucrarse con él, ni siquiera por accidente. Rose reflexionó en voz baja, recordando que en la novela, ese príncipe había sido ejecutado por la facción del emperador.
Se consoló pensando que, de todos modos, no tendría oportunidad de conocerlo, aunque aún así, no estaba de más tener cuidado. En ese momento, una sirvienta interrumpió sus pensamientos. La mujer se disculpó y anunció que el carruaje que había solicitado estaba listo. Rose, desconcertada, repitió la palabra carruaje con incredulidad. La sirvienta confirmó que sí, que había pedido uno para las 9 de la noche para visitar la casa de subastas y comprar un regalo para su majestad. Una oleada de autorreproche inundó la mente de Rose. Se llamó a sí misma idiota, torturándose con la pregunta de qué podía haber visto en alguien como Eric. Recuperando la compostura, y con un visible titubeo en la voz, le dijo a la sirvienta que sí, que ella lo había dicho, y que entonces debían darse prisa. Al llegar a su destino, Rose confirmó para sus adentros que aquel edificio era sin duda la casa de subastas. Recordó que, según la novela, era allí donde la Rose original había ganado la puja por la lágrima de luna. Un collar que Eric había deseado desde hacía tiempo, por el que Rose se esforzó pujando para luego regalárselo. Sin embargo, Eric terminó entregando la lágrima de luna a la emperatriz como obsequio, y cuando se reveló que era una falsificación, descargó toda su furia contra Rose. Sabiendo que el collar era falso, Rose tenía claro que no lo compraría. Pero, habiendo llegado hasta allí, no podía irse con las manos vacías, lo que la sumió en una duda sobre qué hacer. Un joven empleado la recibió con cortesía, invitándola a disfrutar de su estancia. Al recibir una placa, Rose la interpretó erróneamente como un número de asiento, encontrándolo extraño. Creyendo que el asiento 38 le pertenecía, se acercó a un caballero que ya estaba sentado allí y, con timidez, le reclamó que ese era su lugar. El hombre, el archiduque Arteum, respondió con una fría incredulidad, cuestionando desde cuándo asignaban asientos en ese lugar. Rose, confundida, apenas pudo preguntar de qué estaba hablando, cuando un ayudante del lugar se apresuró a intervenir. Le explicó con nerviosismo que aquel número no era de asiento, sino su número de puja, y que podía sentarse donde deseara. Una ola de vergüenza inundó a Rose al darse cuenta de que le había reclamado a alguien que estaba sentado tranquilamente y sin razón alguna. Reconociendo de inmediato a aquel hombre como el archiduque Arteum, se disculpó profusamente, admitiendo su culpa por haber actuado por ignorancia y sin respeto, y rogando su perdón con una humildad exagerada. Mentalmente, recordó la advertencia de nunca involucrarse con ese hombre, ni siquiera por accidente, y decidió que su única salida era escabullirse de la situación de forma limpia. Sin embargo, justo cuando pensaba en retirarse, el archiduque Arteum, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le ordenó que se sentara. Rose, atónita, balbuceó, preguntándose si se dirigía a ella y por qué razón. Arteum repitió la orden con firmeza. Ella, intentando negarse, sugirió que pensaba sentarse más adelante. Pero el archiduque replicó con sarcasmo, preguntándole si era para taparle la vista, y añadió que la subasta estaba por comenzar y que sería mejor que tomara asiento. Con un suspiro de resignación, Rose aceptó con un titubeante sí, claro. Internamente, razonó que era mejor pasar desapercibida, como si fuera invisible, y no armar más lío en ese lugar. En ese momento, una voz resonante anunció el inicio de la subasta, exhortando a los presentes a pujar con generosidad si deseaban convertirse en los dueños de aquellos objetos extraordinarios. El subastador advirtió que no debían perder su oportunidad y dio comienzo con el primer lote, una gema antigua. Inmediatamente, las ofertas comenzaron a fluir. Un ofertante gritó 30 millones de res, y otro, con decisión, lo superó con 35 millones. Mientras observaba, Rose reflexionaba en silencio. Aunque las unidades monetarias eran distintas, el dinero funcionaba de la misma manera que en su mundo original. Le resultaba increíble que se pagaran sumas tan exorbitantes por una simple piedra, y pensó que los nobles realmente vivían en otra realidad. El vendedor declaró vendida la gema por 35 millones de res. Acto seguido, presentó el siguiente artículo, algo que muchos habían estado esperando, la lágrima de luna. La puja inicial se fijó en 50 millones de res. La competencia se intensificó al instante. Las ofertas subieron rápidamente, 55 millones, 60 millones, hasta que un postor gritó con fuerza 80 millones. Rose, conocedora de la verdad, recordó con amargura que se trataba de una falsificación. También revivió mentalmente la humillación que Eric había sufrido aquel día. Fue entonces cuando el archiduque Arteum, con tranquilidad, levantó su número y ofertó 100 millones de res. Una oleada de pánico invadió a Rose. Los precios no dejaban de subir y una lucha interna se desató en su mente. Sabía que no podía ignorar la situación, la desesperación la estaba volviendo loca. Si se dejaba arrastrar por la emoción, sería un desastre total.
Justo cuando Arteum iba a aumentar su oferta a 130 millones, Rose, actuando por un impulso irrefrenable, se volvió hacia él y le gritó que no lo comprara. Le advirtió con vehemencia que si adquiría ese objeto, se arrepentiría muchísimo. Arteum, frío y calculador, desvió su mirada hacia ella y, con tono cortante, le preguntó qué tenía eso que ver con ella.